damos la bienvenida a su excelencia. Excelencia, ¿nos oye? Sí, sí, cómo no. Bien, no necesita mucha presentación, solo brevemente. Su excelencia, Monseñor Christophe Pierre, es de nacionalidad francesa, ha sido consagrado obispo en 1995, ha sido nuncio en Haití en 1995, en Uganda en 1999, en México en 2007 y desde el 2016 es nuncio apostólico en Estados Unidos. Bienvenido, Excelencia. Un saludo. Vamos a iniciar este diálogo, así lo hemos pensado, esperemos que funcione, ¿no? Es un diálogo, ¿no? Entonces la primera pregunta o observación que haría es, un poco ya lo dijo el señor rector en su mensaje, que se puede afirmar que el testimonio de don Giussani, en la vida de don Giussani, en la propuesta de don Giussani, Cristo es el punto central de la vida del hombre, de la persona. Ciertamente, Cristo ha sido el punto esencial de la vida di Giussani, pero yo diría, non un Cristo teorico, no l'idea di Cristo, ma la persona di Cristo, el encuentro con Cristo. Es por eso que, ya lo he dicho muchas veces, pero para mí el encuentro con Giussani me ha permitido de darme cuenta del hecho que también en mi vida mi fe había sido como el resultado de un encuentro con una persona. Pero Giussani lo dijo permanentemente, porque de hecho él lo había vivido, ¿no? El encuentro con la persona de Cristo. Y se dio cuenta que todas las personas, particularmente los jóvenes que él encontraba, había más una idea de Jesús que no había sido transformado por el encuentro con la persona. Es por eso que él prácticamente orientó toda su vida a partir de este encuentro, pero él fue un testigo del encuentro con Cristo que había transformado su vida y que correspondía a todo lo que él esperaba en su persona. De hecho, usted ahorita dijo que este deseo, ¿no? Este anhelo, esta urgencia que Giussani sintió para transmitir a los jóvenes un verdadero conocimiento de lo que era Cristo, la experiencia cristiana en el hombre, ¿no? En una circunstancia de los años 50 en Italia, en el cual, como la mayoría todavía, podríamos decir así, de los jóvenes o de la gente, se profesaba católica, ¿no? Incluso dentro de la escuela, la mayoría de los jóvenes participaban de la acción católica, pero Giussani se había dado cuenta que esta pertenencia ya no correspondía a una experiencia real de Cristo. Y por eso dejó sus estudios de teólogo para ir al liceo, al bachillerato, para poder transmitir a los jóvenes esta experiencia, ¿no? Me parece eso que es un poco una situación que todo el mundo vive, también en México, ¿no? Es decir, esta aparente,
decimos pertenencia, ser católico y no vivir todavía no saber, ¿no? Esta experiencia, qué quiere decir en la vida. Sí, mira un poco, para mí, yo sé que para ustedes, miembros de Comunión y Liberación, eh, lo, lo, ese encuentro pero se dio cuenta en el encuentro que ellos no vivían su fe en relación con su vida. Era una fe tal vez cultural que había sido transmitida por la cultura, pero no había penetrado y no correspondía en profundidad a sus necesidades humanas. No había sido una penetración. Y a mí siempre me ha impresionado esto, ¿no? Pero lo que me impresionó más es de ver que el hombre Giussani, que era un profesor, un intelectual, bajó de la seguridad de su torre de Avorio, ¿no? Donde él empezaba la carrera de un teólogo, como hay muchos teólogos, pero no, él dijo, no, yo no puedo continuar así, tengo que transmitir, tengo que acercarme de esos jóvenes para poder ayudarlos a hacer un encuentro personal con Cristo. Y entonces es el encuentro personal que hizo con esos jóvenes que lo impulsó a bajar de su seguridad para ir al encuentro, y toda su vida había prácticamente buscar el encuentro de jóvenes. Yo me acuerdo que cuando llegué en México hace ya un poco de años, en 2007, los obispos de toda América Latina regresaban de Aparecida, ¿se acuerdan ustedes, no? Y entonces me acuerdo que llegando al aeropuerto un día de 2007, me parece que era el 2 o 3 de junio, hablando con algunos obispos que llegaban de Aparecida, me dijeron, bueno, eso fue para nosotros también una experiencia extraordinaria. Pero nos dimos cuenta, nosotros en América Latina, que muchas personas se decían católicos, porque la transmisión se hacía a través de una cultura, pero un católico sin la experiencia del encuentro con Cristo. Y entonces la decisión de los obispos en Aparecida fue de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nosotros también que ir al encuentro de las personas para encontrarlas en sus necesidades y ayudarlas a vivir un encuentro con Cristo. Eso fue un poco el fruto de Aparecida. ¿Se acuerdan que también el Papa, que era el cardenal Bergoglio, jugó un papel muy importante en ese sentido? Y ciertamente durante mis años en México, yo vi un poco los frutos de Aparecida en la medida que muchos obispos en sus diócesis buscaran un poco un método nuevo para ir al encuentro de las personas y despertar en ellos el deseo profundo de vivir su fe en relación con su vida. Bueno, antes de seguir, un aviso técnico que me olvidé al inicio. Quien quiere hacer preguntas puede levantar la mano, pues le dan un papelito y pueden escribir la pregunta para que me la pasen. Los mismos que están escuchando por las redes pueden, por el chat, enviar preguntas para que al final quede un espacio libre para responderlas. Gracias. Usted, bueno, uno de los aspectos importantes de la experiencia y de la propuesta de Giussani, un poco siguiendo lo que estamos dialogando, es que este encuentro con Cristo no puede imaginarse a un nivel individualista, ¿no? Estamos dentro de una sociedad individualista, sino crea inmediatamente una compañía, ¿no? Una comunidad. Y también que este encuentro con Cristo
no se da en lugares apartados o específicos, sino dentro del ambiente, ¿no? Entonces, estos dos aspectos, ¿no? De la compañía o de la comunión y del ambiente, me parecen importantes, ¿no? En la propuesta de Giussani. Sí, mira un poco, yo pienso que hay que comprender bien lo que ha llevado Giussani a proponer lo que ha sido el centro, de opinión, de su vida. Él, hay una frase que a mí me impactó mucho. No podemos dar una respuesta si no hay una pregunta. ¿Se acuerda de esto, no? Y entonces, el problema es que, lo dijeron también los en Aparecida, vivimos un cambio de época muy drástico, muy fuerte, en esta nueva cultura en la cual tenemos, a veces se da respuestas, pero sin hacer las preguntas. Giussani dijo, sí, los jóvenes prácticamente no hacen la pregunta, es decir, no despiertan en su corazón lo que ellos, sus aspiraciones a la felicidad, a la justicia, al bien, todos, si no lo despiertan, si no hay un deseo profundo de hacer que mi vida sea bella, tenga sentido, entonces todas las respuestas van a ser un poco inútiles, porque te llegan sin que corresponden a un deseo profundo. Y Giussani dijo, eso fue un poco el centro de su acción, dijo, hay que ayudar los jóvenes, bueno, todos en la iglesia, pero particularmente los jóvenes, a reconocer lo que ellos desean. Y eso eso no se va a hacer si no hay un impacto de una persona, de un impacto de un testimonio de una persona. Y el testimonio va a venir principalmente de testigos, pero también de una comunidad, para acompañar a esos jóvenes y poco a poco hacerles entrar en una comunidad de personas que viven de un testimonio, y ese testimonio va a transformarse como la respuesta a lo que nosotros deseamos. De hecho, yo pienso que muchos en el movimiento de Comunión y Liberación, pienso que cuando funciona bien, las personas se sienten atraídas por testigos, pero también por una comunidad. Y a partir de esto, de esta atracción, despierta en su corazón el deseo de conocerse mejor y de encontrar respuestas. Es por eso que Giussani ha sido principalmente un educador. Él ha educado a las personas, ha ayudado a las personas a reconocer en ellos su propia identidad y a dar respuestas a partir del encuentro con Cristo, pero un encuentro vivido concretamente dentro de un encuentro con testigos y una comunidad. Sí, de hecho, esto, ¿no? que usted decía de de las preguntas, ¿no? Que constituyen el corazón del hombre, ¿no? Y de cómo en realidad siempre don Giussani ha insistido sobre eso, ¿no? Si nosotros no entendemos o si no se entiende que Cristo es la respuesta a estos anhelos humanos, a estos deseos o exigencias que están en nuestro corazón, Cristo se queda en una palabra, ¿no? En un nombre, incluso piadosamente repetido, pero no se puede conocer realmente, ¿no? a Cristo. Entonces, esta centralidad, de hecho, el Papa Francisco en este encuentro que tuvimos ahora el 15 de octubre decía que don Giussani tenía como educador la capacidad de desencadenar una búsqueda sincera del sentido de la vida del corazón de los jóvenes, ¿no?
Yo, en mi experiencia también de profesor, ¿no? Porque todavía sigo dando un poco de clases, y en estos días he visto cómo muchas veces es dramático, pero creo que es el punto más importante, ayudar a despertar estas exigencias que están, pero vista la circunstancia que se vive, muchas veces están ocultas, ¿no? Sí. De hecho, yo pienso que las palabras del Papa son magníficas. Él lo dice, desencadenar una búsqueda. Es decir, que el educador es esto. ¿Se acuerda, no? Cuando hace unos años, cuando yo vivía como nuncio en México, yo los obispos decidieron de hacer toda una reflexión sobre la educación, ¿no? Como el tema de la educación se transformó en uno de las dimensiones importantes de la acción de los obispos, porque ellos se dieron cuenta que sin el obispo, la iglesia debe ser educadora para poder precisamente ayudar las personas a despertar en ellos lo que está escondido, hacer nacer las cosas que ya a veces por la situación de la cultura de hoy, porque el ateísmo, eso que está apagado, es como una luz, un fuego que ya está muerto. Entonces, eh, eh, ayudar a las personas a desear, a buscar el senso de su vida y prepararse para el encuentro. El encuentro lo va a ser como una propuesta. Si no hay propuesta, si la iglesia hoy, si los testigos de Jesús, la comunidad, o como dice Giussani, la compañía de los que creen en Cristo, y así lo dijo también el Santo Padre en el discurso a ustedes hace unos días, ¿no? Si la iglesia no es el lugar donde los jóvenes particularmente, pero todos, no se sienten provocados y ayudados a salir de sí mismos, a salir de su seguridad, de su zona de confort, para ir al encuentro de estas personas que la iglesia como compañía presenta a ellos, entonces no va a pasar nada. Y los jóvenes van a pasar su tiempo manipulando los social media, como se dice aquí, ¿no? El teléfono para dar respuesta, pero sin que haya una pregunta. Entonces no corresponde más, no corresponde a lo que hay en el corazón de nosotros, a este deseo de felicidad para encontrar el sentido de nuestra vida. Otro aspecto, ¿no? de esta propuesta, de esa experiencia educativa, de hecho, el libro, decimos central, después hay muchas otras obras de don Giussani, se llama El riesgo de educar, ¿no? O educar es un riesgo. Y esta palabra riesgo tiene que ver, el Papa lo citó, lo recordó, dice, su enfoque generó muchas personalidades libres, ¿no? La cuestión de la libertad, ¿no? Porque es siempre un riesgo la libertad. Eso, de hecho, yo pienso que el libro de Giussani es magnífico, es realmente el centro un poco de su pensiero en la educación. Educar es un riesgo, eso es el título, ¿no? El educador, como el padre de familia, el sacerdote, el profesor, hasta el político, todos los que han como vocación y misión de educar en la sociedad, deben habituarse a arriesgarse, porque no se trata de proponer soluciones todas hechas. La tentación del mundo de hoy es de limitarse a la dimensión técnica, ¿no? Lo que hay que hacer, pero la educación es la promoción del ser de la persona, es la promoción de la libertad, ayudar a las personas a ser libres. Y yo pienso que hemos visto en la historia de Giussani y de sus discípulos que él ha ayudado a tantas personas a ser libres, personas que toman su responsabilidad. El padre de familia que educa a su hijo no sabe exactamente lo que va a pasar, pero él toma el riesgo de ayudarlos a crecer como una persona libre.
y el resultado será personal, será tal vez diverso, porque no se trata de reproducir un modelo ya hecho, porque la persona que educamos va a vivir en una sociedad diversa, pero hay que respetar su libertad. Pero la libertad debe ser entendida bien y el trabajo del educador, y así lo hizo Giussani, en mi opinión, fue precisamente de acompañar. El problema es que nosotros en este mundo de hoy no sabemos acompañar. La sociedad de hoy prefiere imponer ideologías. Lo vemos en la vida política, pero a veces también en la vida de la iglesia. La iglesia es esencialmente educador de la libertad y no hay encuentro con Cristo si no es un encuentro libre. Lo vemos también con Jesús, con sus discípulos, ¿no? Él, hasta el final, hasta su muerte, ha promovido la libertad de sus discípulos. Algunos dijeron sí, otros dijeron no, pero crecieron como seres humanos. Y la educación es precisamente la educación de la humanidad, de la persona en todas sus dimensiones. Retomar este punto, ¿no?, de la libertad, porque en realidad decimos vivir o dejar espacio a la libertad del otro, de la persona, del chico, del otro, quiere decir partir con la certeza, lo que usted decía al inicio, que en el otro, que en la persona están los elementos, las exigencias, lo que Giussani llama el corazón, ¿no?, que es sobre el cual apoyar eso. Es decir, es un jugársela porque hay la certeza, ¿no?, que la persona tiene esta potencialidad, tiene esta dinámica, ¿no? Hay como despertar esta dinámica. No es una cosa que viene de fuera, es algo que tiene que moverse desde dentro porque la persona es así. Sí, pero de hecho, todos los que viven esta vocación de educador saben la dificultad. Y es más difícil todavía hoy, en el mundo de hoy, que es un mundo plural, un mundo muchas veces relativista. Y entonces no se trata solamente de despertar la libertad de una persona, se trata también de ayudar a una persona libremente a reconocer todos los deseos profundos que ellos tienen y de también descubrir. Eso es un poco la misión de la iglesia, eso es la misión también de la compañía, como lo dice Giussani, ¿no? Que ellos descubren que el encuentro con Cristo, que es la persona de Cristo, no la idea de Cristo, la persona de Cristo que dijo un día, yo soy la verdad, soy el camino hacia Dios, que el encuentro con Cristo va a dar sentido, el mejor sentido a mi vida y corresponder a mis aspiraciones. Yo encontré en mis lecturas de Giussani, encontré una palabra que para mí me parece muy fundamental, es la correspondencia, ¿no? La correspondencia es precisamente descubrir que el encuentro con Cristo corresponde con lo que, con, con todas las necesidades, la aspiración de mi humanidad. De hecho, Cristo es el hombre perfecto, pero ha venido para enriquecer nuestra humanidad y dar a nuestra humanidad todo su sentido más profundo. Entonces, no se trata de arreglar nuestra humanidad según criterios técnicos, no, sí, ayudarnos precisamente a ser más personas humanas, pero a partir de la confrontación con el don de Dios que se hace en Cristo. La maravilla es que Dios que es el sentido profundo de nuestra existencia, se hace conocer a través del hombre Jesús. Entonces, ese hombre Jesús lo podemos tocar, lo podemos encontrar, podemos confrontarnos con él. El Evangelio nos habla de él, pero también el hombre Jesús se ha encarnado dentro de la iglesia y se ha hecho hombre a través, se ha identificado
en nuestra humanidad cuando nosotros entramos en lo que se llamó el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y entonces es por eso que todo va en conjunto. El encuentro con Cristo, la iglesia y la persona humana, el deseo profundo que tenemos, las exigencias profundas de ser humanos, ¿no? Yo pienso que para mí el fascino, el interés que he tenido en Giussani es que él nos permite de navegar entre todas las dimensiones de nuestra humanidad sin limitarnos a nada. Y, precisamente es la gracia que nos hace Dios, enviándonos su Hijo, que nos permite de realizarnos plenamente. Preguntas que se refieren, por ejemplo, una pregunta que se refiere un poco a que se refiere a un aspecto, una dimensión, a un elemento importante de la propuesta educativa de Giussani, que es la tradición, la importancia de la tradición y la posibilidad, ¿no?, de transmitir esta tradición, ¿no? Y el Papa decía en el mensaje que nos dio el 15 de octubre que esta idea de la tradición no es tanto un tradicionalismo, sino que se trata, decimos, de mantener el fuego de la tradición, o sea, no es una repetición. De hecho, yo pienso que eso es fundamental, es fundamental. Pienso que hay muchas personas hoy que viven, como viven en una situación de crisis, y la crisis que hay en esta sociedad, donde prácticamente en muchos lugares no se hace una transmisión de la tradición que sea correcto, ¿no? Entonces, muchas personas se sienten un poco perdidas y siendo perdidas buscan un poco en un pasado ideal que no existe el sentido de su existencia. La, la, la tradición debe ser transmitida de manera vivente, ¿no?, a través precisamente de una verdadera educación. Los obispos en Aparecida, y para mí fue un poco el momento más importante del mensaje de Aparecida, que fue después retomado por el Papa Francisco en su primer documento Evangelii Gaudium, nos dijeron que precisamente en este mundo nuevo, lo llaman el cambio de época, hay una dificultad de transmitir. Y nuestra fe siempre se hace por transmisión, viene de Jesús a través de los testigos de Jesús y nos llega hasta ahora. La transmisión se hace a través de los padres, los educadores, la iglesia. Pero si la transmisión no se hace, entonces hay como una ruptura. Y hoy vivimos precisamente la crisis de la sociedad, viene de esta dificultad de transmitir. Los obispos de Aparecida nos dijeron, bueno, hay que reinventar, recrear las condiciones dentro de la iglesia para que la fe, la tradición, la verdadera tradición, sea transmitida. Tradición quiere decir transmitir, tradere. Entonces, no se trata de vivir en la nostalgia de un pasado ideal, se trata de actualizar permanentemente lo que viene del pasado, pero que debe ser vivido en el presente, en la cultura de hoy. Esto que usted está diciendo nos introduce o puede introducirnos a otros elementos importantes y podríamos decir dramático o malentendido muchas veces en la actualidad, también en la experiencia educativa, que es la importancia de la autoridad, ¿no? Cómo don Giussani entiende exactamente la autoridad como aquel que hace presente, viva la tradición. De hecho, yo pienso que no hay educación sin autoridad, pero la autoridad no es un autoritarismo, bueno, no sé si se puede decir esto, ¿no? La autoridad es
como Jesús, cuando el Evangelio, la gente decía, este hombre habla con autoridad. Esta autoridad me impresiona, porque esta autoridad viene de lejos. Esta autoridad viene de transmitir una experiencia, de un encuentro. De hecho, la autoridad del padre de familia es esta, ¿no? Es una autoridad que se impone no por la fuerza de la persona, la fuerza del testimonio, la autoridad que te convence, la autoridad que te hace entrar en una experiencia, que despierta en ti todas tus posibilidades. Lo vemos nosotros, todos lo hemos vivido en nuestro propio crecimiento, como niño, en familia, en la escuela, en los movimientos. Siempre hemos encontrado personas que nos ha sido como maestro. Es la autoridad del maestro. Y yo pienso que todas las personas que tienen autoridad deberían ser maestros, porque la autoridad precisamente tiene como finalidad de educar, solamente esto. Una vez que una persona es educada puede caminar por sí misma. Antes hablábamos o hablabas de la importancia en Don Giussani de la educación, de la experiencia también cristiana, la importancia del ambiente. Si hoy pensamos al ambiente, el ambiente no es solo, cierto, la familia, la comunidad, la escuela, pero hoy para los jóvenes sobre todo, el ambiente se vuelve, decimos, el ambiente de los medios, del internet, de los celulares, ¿no? Y cómo esta propuesta puede ayudar a nuestros jóvenes a enfrentar este ambiente que es siempre más totalizador. Bueno, de hecho, yo pienso que hay que tomar conciencia ciertamente del mundo en el cual no podemos escapar de este mundo, ¿no? Es la situación en la cual nos encontramos. Pero precisamente para poder vivir y crecer como personas libres dentro de este contexto, hay que necesitamos de la educación. El riesgo es que muchos padres educadores prácticamente utilizan esos medios, pero no nos educan a utilizarlos en todos los campos. Hace falta una responsabilidad enorme de parte de los educadores que muchas veces está perdida porque hay como una invasión de estos. Somos todos víctimas. Yo pienso que hay otra cosa también, es que hay un riesgo muy grande que yo veo, por ejemplo, lo veo en este país en el cual estoy trabajando así. Es prácticamente se transforma un poco todo en ideología. Es decir, que en vez de continuar a acompañar a las personas a partir de la realidad de su propia vida y de proponerles algo que es real, se propone ideas todas hechas, y que transforma a las personas, que manipulan a las personas. Lo vemos en la política. La situación política es tremendo porque prácticamente todo se transforma en batallas ideológicas que son muy peligrosas porque no ayudan a las personas a pensar, a decidir, condicionan a las personas. Y por eso hace falta, yo pienso que instancia, y ciertamente la compañía, la iglesia debería jugar un papel muy importante, iluminar a las personas para no caer en la trampa de la ideología, porque la ideología prácticamente no te ayuda, te condiciona y crea también una atmósfera en la sociedad que es más una atmósfera de guerra cultural, más que un lugar de convivencia para buscar el bien común. Todos esos aspectos, me acuerdo muy bien del documento que los obispos hace años producieron, que para mí fue un documento muy importante, Educar para una nueva sociedad. Ellos lo decían muy bien y ojalá, espero que yo ya no estoy en México, no sé cómo funciona, pero ojalá que la iglesia siga leyendo un documento de ese tipo y también adornándolo
para que corresponda, obviamente, a las necesidades del mundo de hoy. Pero me parece muy importante trabajar en esta dirección. Vivimos en todo el mundo, pero también en México, en una situación, decimos, de violencia, ¿no? La violencia eh, y muchas veces decimos, esta violencia se vuelve casi perceptible, me explico. El Papa habla creo que es del dominio de la indiferencia, ¿no? Y yo lo veo muchas veces, ¿no? También con mis alumnos, como muchas veces eh, cuesta mucho el trabajo del compromiso, ¿no? Es decir, de no dejar o no dejarse provocar o herir, ¿no? Por todas estas necesidades que me considero, siempre hablando del ambiente, en referencia a la propuesta de Giussani, que son fundamentales, ¿no? Este compromiso con la realidad. Yo diría que es ciertamente uno de los aspectos muy interesantes del pensiero de Giussani y de su acción. De hecho, la tentación hoy es de extraer en, en, en el centro religioso. Me acuerdo hace años cuando lo leí, yo vi una definición muy fuerte, muy interesante, muy exacta de lo que es la ideología, ¿no? Se toma un aspecto de la realidad, pero la realidad siempre es complejo, como el hombre, el ser humano es complejo, la comunidad es compleja, lo real es complejo, y la educación tiene como finalidad de ayudarnos a discernir dentro de la complejidad del real. Pero la ideología extrae un aspecto que se transforma en una abstracción. Esa abstracción está un poco idealizada y después se toma esta ideología para aplicarla en la realidad y se transforma la realidad. Y las personas prácticamente en vez de ser educadas a considerar la complejidad del real, se atacan a la ideología y hacen como un ídolo de la ideología. Entonces, si tú no eres de acuerdo con esta idea, te transformas en enemigos. Y si el otro enemigo, el enemigo hay que destruirlo. Yo pienso que la fuente de la violencia que tenemos en nuestra sociedad, que se encuentra en todos lugares, en el campo de la educación, pero también de la política y de la vida en sociedad, viene precisamente de esto, la falta de respeto de la complejidad del real y la tolerancia del pluralismo, que es una cosa normal. No somos todos los mismos, pero podemos crecer juntos. La finalidad de la educación es de ayudarnos a vivir en una sociedad compleja, pero también buscando el bien común de todos. Sí, en una de las preguntas, bueno, todo lo que estoy sacando ahorita viene de las preguntas, aunque dice que el Papa dijo el 15 de octubre que don Giussani, esto ya un poco lo platicamos, bueno, ahí está otra pregunta, pero antes quisiera decir esta, después vamos a ver la de la red. Fue servidor de la inquietud de las personas y usted habló de acompañar. Hay muchas preguntas sobre esta cuestión de qué significa o de profundizar más esta cuestión del acompañamiento, de qué es acompañar, ¿no? Sobre todo en un contexto donde, dice, las relaciones padecen los criterios del poder, ¿no? Es decir, lo que impone un poco la sociedad, ¿no? ¿Qué es este acompañar? Bueno, la palabra del Papa es magnífica, servidor de la inquietud de las personas, servidor de... Yo pienso que es esto, ¿no? Porque el papel de la educación, el educador es una persona que acompaña a las personas. De hecho, no sé si usted notó, pero desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco nos habla, el papel de la Iglesia es acompañar. Hay que reconocer, yo pienso que lo veo aquí en este país, pero también yo lo vi en México, que a veces nos olvidemos que nuestros papeles de acompañar a las personas a
todos niveles. Por ejemplo, acompañar a las familias, acompañar a los padres de familia para que acompañen sus hijos, acompañar a los profesores, los maestros para que acompañen sus alumnos, acompañar un poco a los políticos para que nos acompañen en la construcción del bien común. Entonces, el papel de la iglesia es esencialmente eso, estar al lado de las personas, para que todos nosotros nos rendemos cuenta que el, el papel no es solamente la lucha ideológica, no es que imponer un sistema por el otro, hay que acompañar a las personas para que los sistemas políticos, ideológicos de educación correspondan precisamente al verdadero bien y que haya una construcción permanente a partir de los valores humanos. Yo pienso que es esto. Hay que ser muy creativo por esto. A veces, también en la iglesia, ¿no? Nos olvidamos eso. Pensamos que la iglesia es solamente dar la respuesta toda hecha, pero no es así. Es así, hay que acompañar a las personas para que a partir de la propuesta del Evangelio, a partir del testimonio de los cristianos que viven su fe, que las personas puedan realizarse plenamente y entrar en una realidad nueva. Es muy complejo, pero es muy bello. Es por eso que somos la iglesia, como servidores de las inquietudes. Qué bella palabra. Servidores de la inquietud de las personas. Sí, vamos a leer esta pregunta, si me la ponen aquí en el... La ponían, ahorita no la ponen. Yo no Ya. El Papa Francisco en la audiencia... Sí, ser constructores de paz. El Papa Francisco en la audiencia del 15 de octubre invitó a ser constructores de paz, a colaborar en esta tarea urgente. ¿Qué guía nos puede indicar para adentrarnos y comprometernos en esta misión? Se acuerda que yo leí también, escuché un poco el magnífico discurso del 15 de octubre, que verdaderamente vale la pena de meditarlo, no solamente los miembros del movimiento Comunidad de Liberación, pero todos nosotros, porque nos dice cosas fundamentales. Y entonces, el Santo Padre habló obviamente a ustedes, ¿no? Les dijo, bueno, ustedes tienen un carisma extraordinario, ustedes han hecho un trabajo bueno, pero todavía no es suficiente, todavía hay que trabajar más. Y el Papa, al final, como conclusión, dijo, yo tengo una inquietud, es verdaderamente la grande inquietud que el Papa tiene, ¿no? Es el problema de la guerra, particularmente la situación que hay en Ucrania, en Rusia, y so forth. El Papa les dio a ustedes como una misión particular, porque había, no sé, tal vez 60.000 personas en la Plaza San Pedro. El movimiento representa una fuerza extraordinaria. Dijo, bueno, ustedes tienen un carisma, tienen una experiencia, pero hay el peligro de quedarse tranquilos, ¿no? De dormir. Entonces el Papa dijo, ayúdame a trabajar por la paz. Claro que la invitación que se hace es trabajar por la paz, donde vivimos. Yo pienso que hay una responsabilidad de la Iglesia para trabajar por la paz en México que es evidente. La paz en todos los sentidos de la palabra. La paz, empezar a vivir la paz en nuestras comunidades, en su pueblo, lograr para terminar con la violencia, ayudar a las personas a dialogar, ponerse en política, tener políticos que sean responsables, políticos que sean capaces de trabajar no por sí mismos, pero por el bien común. Y por eso hace falta la educación. Yo pienso que tal vez la contribución más grande que ustedes pueden dar para la paz es empeñarse mucho más en el campo de la educación para educar a las personas que sean realmente servidores de una sociedad que va a producir la paz y no la guerra, y no la violencia, no la lucha ideológica, etcétera, etcétera.
¿Mm? Sí, vamos hasta el fin de esta charla. Unas de las preguntas que hay es, bueno, las uno, dice, ¿cuál fue la propuesta del episcopado en México cuando hizo este documento y todo eso, cuando estuvo aquí? Ahorita también que está en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo podría centrar esta propuesta? No sé, es un poco, entiendo que es un poco difícil, pero al menos un aspecto, ¿no? O algún aspecto que usted quiera subrayar. Bueno, si me acuerdo bien, la, la decisión, la reflexión, porque fue una reflexión de episcopado que duró años, no fue solamente la producción de ese documento, pero también las consecuencias, las iniciativas que la conferencia episcopal ha tenido. Me acuerdo que se viajó en muchas diócesis, muchísimos obispos estaban interesados, querían promover precisamente la educación. No quiere decir que no se hace nada, pero promover y ayudar a los educadores que ya hacen un trabajo extraordinario para que ellos sean ayudados en su tarea. Yo pienso que para mí el futuro de México, eso es mi modesta opinión, depende un poco de la calidad de su educación. Entonces, eso es una llamada que se hace a todos. La iglesia es parte de la vida de la nación. La iglesia, la iglesia está hecha de personas, de mexicanos, que viven su vida de mexicano, pero con la fe. Entonces ellos tienen todo derecho de participar y no solo el derecho, el deber de ofrecer una contribución para que la educación sea verdaderamente educación de valores, pero a partir precisamente de una conversión personal que yo pienso que no, es una tarea que no se puede abandonar, no se puede abandonar, al contrario. Eh, yo sé que también la iglesia en los últimos años ha sido un lugar de diálogo entre varias personas sobre el tema de la educación, que esos diálogos que no he oído todo, pero los que he oído han sido muy interesantes. Se nota todos los recursos que tiene la sociedad mexicana, con tantas personas de buena voluntad, de grande calidad profesional que pueden ayudar. Solo que hay que ayudarlos todos a trabajar juntos, a encontrarse. Tal vez sería también un aspecto que Giussani ha desarrollado toda su vida y que resuena también en la vida, en el mensaje del Papa Francisco, es la cultura del encuentro. Vivimos en un mundo que muchas veces la cultura del desencuentro. Bien, Excelencia, antes de terminar de saludarla, me parece que esta experiencia que estamos viviendo con usted en este diálogo, con todos nosotros, es parte de este acompañamiento, ¿no? Y además nos hace ver cómo en realidad el desafío educativo no es, aunque dentro de toda la dramaticidad y la dificultad que presenta, no es algo pesado, es algo que nos da alegría, sobre todo don Giussani me parece que a todos nosotros nos transmite eso, ¿no? No es una carga pesada, sino es algo que incluso para los educadores es un aliento que permite renovarse y seguir adelante. No sé si usted quiere dedicar algunas otras reflexiones y terminamos, Excelencia. Bueno, yo no sé cuántas personas nos escuchen, pero ciertamente cuántas personas hay en el salón. Bueno, no importa, ¿eh? Aquí. Pero también a todas las personas que nos escuchan,
Yo pienso que nos hemos reunido hoy en la memoria de un grande personaje, la persona de Monsignor Giussani, que ha sido, como lo dijo muy bien el Santo Padre el 15 de octubre, que ha recibido del Espíritu Santo un carisma extraordinario para el servicio de la Iglesia. Giussani ha tenido una capacidad de atraernos y ayudarnos a caminar. Entonces, yo diría que las personas que lo han conocido y que han recibido de él un poco este impulso nuevo, esa capacidad, que continúan a ofrecer su carisma a la sociedad y para el bien de la sociedad. Así lo dijo el Santo Padre, ¿no? En su discurso, que ciertamente es precioso. A mí me gustó mucho de ver que el Santo Padre prácticamente confirmó, ofreció el papel del Papa, ha ofrecido a ustedes, a todos nosotros, como una confirma, ¿no? Que eso es un camino bueno, un camino justo, un camino útil, que es un don de Dios que va a ayudar a la Iglesia y que va a ayudar a la humanidad. Entonces, es por eso que también yo, durante mi vida, a partir del encuentro con muchos de ustedes, he podido conocer a Giussani y leer muchos de sus libros, y le puedo decir que esa lectura, ese contacto, ese encuentro me ha ayudado mucho por mi vida personal, mi vida profesional, mi vida de representante del Santo Padre y mi vida espiritual. Entonces, ojalá que sea para todos nosotros, ¿no? Le agradecemos muchísimo, Excelencia. No sé si aquí lo queremos por acompañarnos en este caminar, y esperamos poderlo, si no ver aquí en México, poderlo escuchar otras veces, y seguiremos en contacto. Gracias, Excelencia. Sabe que Gracias. entre México y hay Estados Unidos hay solamente una frontera. Sí, gracias.